¿Tienen alguna pregunta que hacer? Así comenzamos la semana pasada. ¿Tienen alguna pregunta? Si no han entendido algo, bien puedan. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué pasa? ¿No escucha? Que no escuchan allá. Las cabinas de allá no están funcionando. ¿Escucha o no? ¿Ya? Bueno, ya. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Pásame el micrófono a la doctora Verónica. Apóstol, en la prédica durante esta semana se ha hablado de nuestro Señor Jesucristo como espíritu vivificante y en una Como casa espíritu vivificante. el Señor es espíritu vivificante, ¿cierto? El Adán, ¿cierto? Es carne, pero Cristo Jesús es espíritu vivificante, ¿cierto? Sí, ¿Me corrige si, Primera de si estoy Corintios error? 15. Bueno, Sí. entonces en esta semana, precisamente en la casa de oración, se estaba hablando del Espíritu Santo y habían inquietudes de las personas que estaban interrogando acerca de si se está refiriendo a que Cristo Jesús como Espíritu vivificante es el mismo Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Habían inquietudes ahí en la casa de oración, estaba como inquietud, ¿cierto? ¿Por qué el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo? ¿Quién dijo eso? Entonces, no, nadie dijo, nadie aseguró, sino que estaba la inquietud y que se quería ahondar en el tema. De todas ¿Y tú maneras, qué le dijiste? ¿Que son de todas distintos o maneras qué? yo le digo que cuando Cristo Jesús se fue a ir, él claramente lo dijo, que era necesario que él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, el Consolador, ¿cierto? Sí. Y vino el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, en la cual fue derramado el Espíritu Santo, que desde ese punto de vista era claro pues de que eran dos personas distintas. Pero entonces me gustaría como tener más elementos, precisamente estando en un estudio bíblico para explicar con mayor claridad el tema. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos, que alguien hizo la pregunta sobre la primera resurrección. Entonces, pues la Biblia habla de dos resurrecciones, de dos hombres, de dos muertes, de dos nacimientos, de dos creaciones. Vuelvo y repito, la Biblia habla de dos creaciones, de dos resurrecciones, de dos hombres, de dos muertes, de dos creaciones. El primer hombre fue Adán. Cuando digo dos hombres estoy hablando cabeza de creación. De eso estoy hablando, cabeza de creación. Entonces, la cabeza de la primera creación fue Adán. Él fue la cabeza de la primera creación. Cuando Dios hizo la primera creación, estoy hablando de la tierra. Él hizo todo y lo último que hizo fue al hombre. Y cogió al hombre y lo colocó como cabeza de la primera creación. El libro de Génesis capítulo 1 lo describe de la siguiente forma. En el versículo 26 ya Dios hizo todo. Si usted lee en el versículo 23, dice, y fue la tarde y la mañana. ¿Día qué? Día quinto. Entonces, ¿qué día sigue? El día sexto, que es el último día para Dios crear. Porque después de ese día reposa. ¿Cierto? Que es el día séptimo. Entonces en el versículo 24 dice, luego dijo Elohim, o sea Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y reptiles, insectos y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Elohim animales de la tierra según su especie y ganado según su especie y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Elohim que era bueno. Hasta este momento todavía estamos en el día ¿qué? No, estamos en el día sexto, comenzó hace rato.
Hace rato comenzó el día sexto. El día quinto, mire, cuando leímos en el versículo 23, dice, y fue la tarde y la mañana, ¿día qué? Día quinto. Significa que el día quinto ya qué? Ya se terminó. ¿Ya se terminó? Claro, ya terminamos el día quinto. Ahora, lo que sigue ya pertenece al día sexto. Es que siempre que Dios dice, y fue la tarde y la mañana el día tal, ahí termina, porque de ahí para arriba fue que Él hizo lo que iba a hacer. Y cuando dice, y fue el día tal, ahí ya terminó. ¿Estamos entendiendo esa parte o no? O sea, Él no comienza diciendo, y fue el primer día o el día cuando comenzó la cosa, y luego dice lo que hizo. No, Él primero va a decir qué hizo y luego dice en qué día lo hizo. ¿Entendido? Entonces, si en el versículo 23 dice, y fue la tarde y la mañana el día quinto, significa que ya Dios hizo lo que hizo. Entonces, lo que sigue ahora no pertenece al día quinto, pertenece al día ¿qué? Al día sexto. ¿Está correcto o no? Bueno, entonces, versículo 26. ¿En qué día estamos? Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. ¿En qué día lo está haciendo? En imagen nuestra, conforme a semejanza nuestra, y gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces le dijo, gobierne. ¿Gobierne dónde? Gobierne sobre la tierra. ¿Le dijo que gobernara sobre la tierra? Bueno, versículo 27. Y creó Elohim, o sea, Dios, al hombre, Adán, en su imagen, en imagen de Elohim creó a él. Lo creó varón, o sea, Zahar, es decir, masculino. Y lo creó hembra, es decir, Nequevá, es decir, femenino, creó a ellos. Versículo 28, el primer mandato de fructificar y qué? Y multiplicarse. Entonces por eso a Adán le dio esperma, espermatozoides, células de la reproducción masculina. ¿Quién fue que hizo eso así? Eso lo hizo Dios. Y a Eva le dio células de la reproducción femenina, o sea que le dio ¿qué? Óvulos. Entonces el hombre produce esperma y produce esperma y produce esperma, pero la mujer mensualmente produce un óvulo. Y el óvulo madura mensualmente esperando que un hombre fecunde ese óvulo con su ¿qué? Con su esperma. Entonces de ahí salen los muchachos. ¿Cierto? No es la cigüeña, ¿cierto que no? Bueno, ya sabemos que no es la cigüeña. Versículo 28. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Entonces para multiplicarse se necesita ¿qué? Semilla. Sin semilla no hay multiplicación. Entonces al hombre le dio semilla, o sea ¿qué? Semen. Y a la mujer le dio donde el hombre sembrara la semilla, o sea, óvulos. Y al hombre le dio órganos genitales masculinos y a la mujer le dio órganos genitales femeninos. Y a la mujer la hizo femenina y al hombre lo hizo masculino. Entonces, lo femenino de Dios, lo femenino de la mujer es de Dios. Y lo masculino del hombre también es de Dios. Pero cada cosa en su lugar. El masculino es el hombre, la femenina, la mujer, porque así lo hizo Dios. La parte femenina de Dios es la Ruach HaKodesh. Lo que ustedes conocen como Espíritu Santo es la parte femenina de Dios. Es una persona todopoderosa. Es la presencia íntima del ser de Dios. Se llama la Ruach HaKodesh en femenino, no en Espíritu Santo en masculino, sino la Ruach HaKodesh en femenino. Porque es la presencia, o sea, lo más íntimo del ser de Dios es Espíritu Santo. No es una mujer, es todopoderoso, sino que es la parte femenina de Yahweh, o sea, de Dios. ¿Cierto? Bueno. Y la palabra de Dios es Machía. Entonces una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es
la presencia de Dios. Lo que pasa es que las dos cosas emanan ¿de quién? De Dios. Entonces las dos cosas son unas con quién? Son unas con Dios. La presencia es una con Dios y la palabra es una con Dios. O sea que la Ruach HaKodesh es una con Dios y Machía es una con Dios, pero una cosa es la presencia y otra cosa es la palabra. Entonces cuando Cristo Jesús dijo, me voy, no se pongan tristes, en otras palabras, la persona que vino a salvarnos a nosotros como hombre no fue la presencia, fue la palabra. Pero la palabra vino como hombre, pero la palabra venía llena de la ¿qué? De la presencia, porque la palabra como hombre no funcionaba sin la ¿qué? Sin la presencia. Eso significa que Dios siempre funciona como si fuera uno solo. Como si fuera uno solo. O sea que donde está la presencia está Machía y está el Padre. Siempre Dios funciona como uno solo. Y no funciona como una trinidad, sino como uno solo. ¿Estamos entendiendo esa parte? Como uno solo. El ser más poderoso del universo es Yahweh. Bueno, les comento. Sigamos leyendo aquí. Versículo 31. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana ¿el qué? El sexto día. ¿Ya vio? Mire, que siempre el día va de último, ¿ya lo vio? Entonces al hombre Dios, por lo tanto, le asignó el número ¿qué? Le asignó el número 6. Entonces el número 6 es número de hombre. ¿Ha leído eso en Apocalipsis 13? El número 6 es número de ¿qué? Es número de hombre. El número 6 es número de hombre. Bueno, entonces les comento, estábamos hablando de dos hombres. Entonces Dios, como le dio al hombre voluntad propia, le dio un cuerpo, le dio un alma y le dio un espíritu. El alma es el depósito de la personalidad de nosotros. Por eso cuando Dios hizo al hombre lo hizo alma viviente. Cuando habla de alma viviente, habla del ser de nosotros. No está hablando ni del espíritu, ni está hablando del cuerpo. Está hablando de la persona misma. Que la persona misma es una ¿qué? Es un alma viviente que tiene voluntad, o sea, capacidad para tomar ¿qué? Decisiones, que tiene mente, en la cual mente están los pensamientos, está la memoria, está el entendimiento, está el intelecto, está el razonamiento. Y le dio deseos, afectos, sentimientos y emociones, ¿o no? Y eso somos nosotros. Y ese es el alma. Pero el alma no es el cuerpo. Y el alma no es el espíritu. Por eso que la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Ella no dice el espíritu que pecare, ni dice el cuerpo que pecare. Dice el alma que pecare. Porque está hablando de quién? De la persona. ¿Y la persona quién es? El alma. ¿El depósito de la qué? De la personalidad. El alma. Entonces, para que el alma estuviera en la tierra, ¿Dios qué le dio? Pues le dio cuerpo. Y para que el alma se conectara con Dios, ¿Dios qué le dio? Le dio espíritu. Entonces, el espíritu conecta al alma con Dios. Estoy hablando del espíritu del hombre que Dios le dio. No estoy hablando del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh. Entonces, el espíritu del hombre que Dios le dio, lo conecta con Dios. Y el cuerpo del hombre que Dios le dio, lo hace que permanezca ¿dónde? En la tierra. ¿Cierto? Entonces, Dios no puede obligar al hombre a que esté con Dios. Porque resulta que en ese momento Dios al hombre ya le dio ¿qué? Voluntad propia. Y voluntad es capacidad para tomar ¿qué? Decisiones. Entonces el Dios simplemente le va a decir algo, pero el que tiene que tomar la decisión de si sí o no es el hombre. A eso es lo que usted conoce como libre albedrío, o sea, su capacidad que usted tiene y que yo tengo para tomar nuestras ¿qué? Nuestras propias decisiones. Entonces, eso está en el capítulo 3, le dijo, ahí dice desobediencia del hombre, entonces le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y lo dejó solo, lo dejó, es decir, no es que lo dejó solo, lo dejó que él tomara su qué, su decisión. Así Dios nos deja que nosotros tomemos nuestras decisiones, sino que él lo que hace es plantearnos las cosas y nos muestra las cosas como son, pero deja que nosotros seamos los que tomemos las decisiones. Pero Dios nos dice y nos explica cómo son las cosas, o sea, cómo es que nos va mejor, pero no nos obliga a que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Lo deja a motu propio, o sea, lo deja a que la persona sea la que tome la decisión. Entonces, Satanás usó a Eva y a través de Eva hizo que el hombre tomara la decisión incorrecta y no tomara la decisión correcta de someterse a quién, de someterse a Dios. Entonces, el hombre murió. Todo se murió. Entonces, la tierra, el hombre y los descendientes del ser humano, todos cayeron bajo la potestad de Satanás. Entonces, Satanás en ese momento se convirtió en el príncipe de este mundo, en el que manejaba el mundo. Eso fue lo que le dijo a Machía. Y Machía no le dijo lo contrario. Libro de Lucas capítulo 4 lo dice así. Mira. Libro de Lucas capítulo 4 lo explica así. Versículo 5. Y lo llevó Satanás ¿a quién? A Machía, a Cristo Jesús, a un alto monte y le mostró. ¿Quién a quién? Satanás a Machía. En visión, por unos momentos, todos los reinos de la tierra, con su esplendor. Todos los reinos son todos los reinos, tanto los antiguos como los de ahora. Y le dijo Satanás, a ti te daré autoridades de ahora para dirigirlos y las riquezas de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Adán, porque el dominio de la tierra se lo entregó Dios ¿a quién? A Adán. Y Adán, por engaño, se lo cedió ¿a quién? A Satanás. ¿Estamos entendiendo esa parte? ¿Todos entienden eso? Y a quien quiero, la doy. Satanás está chicaneándole a Machía. Pero la chicanería no le duró mucho. Versículo 7. Si tú postrados me adoraras, reconociendo ¿quién? Machía ¿a quién? A Sata. Como su soberano, todos serán tuyos. ¿Por qué Satanás le plantea esto a Machía? Es lo mismo que le planteó a Adán. Ahora se lo está planteando a Machía. Porque como Adán ya cayó, ya se dañó, entonces ahora Dios, para resolver el problema, envía a un segundo hombre. O sea, ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? O Yahshua. El hombre o el segundo hombre que Dios mandó para que resolviera el problema que causó Adán. ¿Ya lo vio? ¿Quién es Cristo Jesús? No es un hombre que creó una religión. ¿Ya lo vio? No es un hombre que creó una religión. Fue la persona por la cual todas las cosas son y existen. Y que para resolver el problema vino como ¿qué? Como hombre. Para resolver el problema que causó ¿quién? Que causó Adán. La diferencia entre Cristo Jesús y Adán es esta. Que Adán es terrenal y Machía venía ¿de dónde? Venía del cielo, porque era la ¿qué? Porque era la palabra de Dios. Libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47 lo plantea de esa forma. Dos hombres, ¿cierto? Dos hombres. El primer hombre, ¿lo está viendo o no? Es del polvo de la tierra, o sea, terrenal, ¿o no? El segundo hombre, dos hombres, ¿lo está viendo? ¿Dos hombres? ¿Están leyendo? Dos hombres. Adán, ¿y quién? Y Jesucristo, ¿lo vio? Que es el soberano, ¿es de dónde? De los cielos. ¿Quién es de los cielos? Cristo Jesús. ¿Y quién fue de la tierra? Adán. Así, ¿cuál es el terrenal? Tales también los que
Los terrenales. ¿Y cuál es el del cielo? Tales también son los celestiales. Les comento que esto lo hemos estado viendo por esta semana y es mejor que lo entendamos. Cuando Dios creó al hombre, le dio algo que nosotros conocemos, que hemos estudiado, que se llama genética. ¿Ustedes entienden de genética? Ustedes saben que la genética tiene que ver con los genes. ¿Con los genes? Genética tiene que ver con genes. Cuando usted habla de generación, está hablando de genética. Generación. La genética, que tiene que ver con los genes son unas células dentro del organismo humano, no hablemos de los animales, para que que Dios creó esas células y esas células son las encargadas de transmitir toda la información del padre y de la madre a la generación que sigue. Y la generación que sigue se la transmite por cromosomas a la que sigue. O sea que cuando la Biblia dice que cuando nosotros, libro de Juan capítulo 3, aquí. Libro de Juan capítulo 3, aquí. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un juez del tribunal supremo entre los judíos. Este vino, o sea, era el del Sanedrín. Este vino a Yahshua, a Jesús, de noche y le dijo, Juan 3, 2, Maestro, sabemos que has venido de parte de quién. O sea, sabemos que el que te mandó fue Dios. ¿Ya lo vio? ¿Quién mandó a Machía? Dios. ¿A qué lo mandó? A que resolviera el problema que causó Adán. ¿Ya lo vio o no? Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yahshua y le dijo, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo, ¿de dónde? De nuevo de arriba, no puede ver el qué, el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yahshua, en verdad te digo que el que no naciera de agua, en este caso agua, es la palabra de Dios. Y ahora usted lo va a entender por qué. Y del Espíritu, la Ruach HaKodesh, no podrá experimentar lo prometido por la Ruach HaKodesh en la palabra acerca del reino de Dios. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, ¿sabe de qué está hablando Dios allí? De genética. Está hablando de genética. Mire, dos hombres, ya miramos que son dos hombres o no. Adán y ¿quién? Y Cristo. Dos creaciones. La de Adán y la que Dios está creando ahora, cuya cabeza ¿quién es? Es Jesucristo. Ahora, dos nacimientos. Uno nace de Adán, pero si uno quiere vivir para siempre, debe nacer ¿de quién? De Jesucristo. ¿Ya lo entendió? O sea, ahí no estamos hablando de ninguna religión, ¿cierto que no? No hay religión que valga, no lo hay. Entonces miren, ¿cómo es posible que Adán, que vivió hace casi 6.000 años, nos transmitió a nosotros su caída? Si nosotros somos del siglo XXI. Del siglo XXI, pero contando desde hace 2.000 años. Pero Adán vivió casi 4.000 años atrás. O sea, prácticamente Adán en este momento tendría 6.000 años. ¿Cómo él nos transmitió desde 6.000 años a nosotros, que somos la generación del presente? ¿Cómo nos transmitió todo lo malo que él tenía cuando él cae? ¿Cómo nos lo pasa a nosotros si la diferencia es de 6.000 años? La explicación es una explicación genética. A través de los genes, a través de los cromosomas, los padres le transmiten todas sus características ¿a quién? A los hijos. Los hijos le transmiten todas sus características ¿a quién? A los nietos. Los nietos le transmiten todas sus características ¿a quién? A los bisnietos. Los bisnietos le transmiten todas sus características ¿a quién? A los tataranietos. Y esas características son físicas, pero también son espirituales.
O sea que aún todas las características físicas de Adán caído y aún el problema que tenía espiritual, todo nos lo transmitió ¿a quién? A nosotros. ¿Por vía de los qué? De los cromosomas. Entonces, por eso es que así como Adán, por eso dice la Biblia, tal el terrenal, tales los terrenales. O sea, tal como es Adán, tales somos los que nacemos ¿de quién? De Adán, igualitos a Adán. ¿Por qué? Por cromosomas, ¿o no? Entonces, el problema se vuelve infinito y nunca se resuelve, ¿o no? Entonces, ¿qué tiene que Dios hacer para resolver el problema? Cambiar la genética. Cambiarle a uno la genética. Entonces, para cambiarle a uno la genética, manda a un hombre, ¿a quién? A Machía. Entonces, se equivocan los que no saben quién es Machía. Cuando Machía nace en la línea genealógica de los reyes de Israel, de Judá, ¿cierto? En ese momento, el que era rey de Israel, ¿quién era? Era José, el marido de Miriam. Pero Machía no puede ser engendrado por un hombre, porque entonces el problema sigue igual y Machía no puede resolver el problema, porque él también tendría problema ¿qué? Genético de la caída, ¿o no? Es sencillo, ¿cierto? Entonces Dios resuelve el problema y dice, no puedo mandar un hombre caído con la misma genética de Adán. Entonces tengo que mandar un hombre que tenga otra genética distinta. Y para que tenga otra genética distinta, yo mismo lo voy a engendrar. Y Dios engendra a otro hombre con una genética distinta a la de Adán, pero hombre. Entonces, el que quiere salir del problema tendrá que recibir ahora la genética ¿de quién? De Jesucristo. Listo. ¿Ya vio que no es cuestión de religión? Pero dígale a ellos, si ustedes no reciben la genética de Machía, ustedes se perderán con Adán. Aunque Adán no se perdió, ¿no? O sea, pero sucumbirán con la primera ¿qué? Creación. Por lo tanto, cuando Dios les dice a ustedes que reciban a Jesucristo, no les está diciendo que se metan en una religión. Les está hablando que Él tiene la solución a un problema que tenemos. Y la solución es el otro hombre que Dios mandó. ¿Cuál es el terrenal? ¿Cuál es el celestial? Por eso es que os es necesario ¿qué? Nacer de nuevo, o sea, recibir otra ¿qué? Otra genética. ¿Ya lo entendió? Te es necesario recibir otra genética. ¿La genética de quién? La genética de Jesucristo. Te es necesario. Porque la genética de Adán está perdida. ¿Ya lo entendimos? Bueno, entonces por eso es que tenemos que reconocer a Jesucristo como ¿qué? Como Señor y Salvador. ¿Ya lo entendió por qué? Bueno, voy a dejar el tema allí. El próximo domingo seguimos con el tema. Con este tema de la genética. Entonces miren, alguien preguntaba, hay una primera muerte, ¿cierto? Pero hay una segunda muerte. Así como hay dos hombres, hay dos creaciones, hay dos nacimientos. Se nace de Adán para condenación, pero se nace de Jesucristo ¿para qué? Para vida eterna. ¿Ya lo vio? Bueno, entonces, Primera de Corintios 15, aquí. Primera de Corintios 15 lo explica de la siguiente forma. Versículo 22. Porque así, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró ¿por quién? Por un hombre. ¿Cómo es que Adán le transmitió a todos nosotros la muerte? Por genética. ¿Cómo es que el papá le transmite la muerte al hijo? Por genética. Cuando un hombre engendra un hijo, allí va la muerte. Por genética, ¿o no? Pero cuando Machía te engendra, la muerte se para. ¿Ya lo entendió?
el único que tiene poder para parar la muerte que heredamos de nuestros ¿qué? De nuestros padres, ¿quién es? Mashiach. Nadie más puede hacer eso. Nadie más tiene ese poder. ¿Qué le parece quién es Mashiach? Entonces dice, porque así como porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué entró? El levantarse a la vida de entre los muertos. O sea, ¿la qué? La resurrección. O sea, la resurrección es que la muerte echa para atrás. ¿O no? O sea, que el único que puede hacer que la muerte eche para atrás es Jesucristo. Nadie más puede hacer eso. O sea, el único que revierte la muerte es Jesucristo. ¿Quién revierte la muerte en todo este mundo? ¿Quién hace eso? Por eso que él dice, yo soy la resurrección y soy la ¿qué? Y soy la vida. O sea, te mantengo vivo, pero si te mueres, yo te revierto la muerte y te resucito. ¿Quién dice eso? Nadie más puede decir eso. Nadie más. A nadie más le coma cuento que solamente eso lo puede decir una sola persona. Y investigue en cualquier parte del mundo y en el universo. Y nadie le podrá decir que hay otro que pueda decir, yo soy la resurrección y la vida. Solamente Jesucristo. Alabe lo que Él vive. Versículo 22. Porque así como en Adán todos ¿qué? Claro, porque Adán ¿qué le transmite a sus generaciones? También en Mashiach todos serán vivificados. ¿Y Mashiach qué le transmite a uno? Vivificación. ¿Ya lo vio? Él le transmite a uno vivificación. Lo que pasa es que Mashiach es la palabra de Dios. Pero el que hace que la palabra de Dios, que es Mashiach, se cumpla, ¿quién es? Ahí es que entra la Ruach HaKodesh. ¿Ya lo entendió? Ahí es que entra la Ruach HaKodesh. Y el que dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién es? Es el Padre. El que dice, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es el Padre. Y el que dice cómo se hace, ¿quién es? Mashiach. Él es la palabra de Dios. Y el que hace eso, como Dios quiere, ¿quién es? La Ruach HaKodesh. Así que funciona. El Padre dice, hagamos. A imagen y semejanza de quién? De Mashiach. ¿Y quién dice, yo hago que eso sea una realidad? La Ruach HaKodesh. ¿Ya lo entendió? El ejemplo es el siguiente. Dios dice, sanemos a tal persona. El que dice sanemos es el Padre. Como yo soy misericordioso, yo sanemos a tal persona. Pero la sanidad viene en el nombre de quién? Claro, en el nombre de Jesucristo. Pero ¿quién es el que le trae la sanidad a la persona? La Ruach HaKodesh. ¿Ya lo entendieron? O sea que nosotros somos sanos porque el Padre quiere que seamos sanos. Pero somos sanos en el nombre de quién? De Jesucristo. Pero el que nos sana, ¿quién es? La Ruach HaKodesh. Intervino el Dios completo, el único Dios. Intervino Dios. Dios lo hizo. Ese es Dios. Ese es que es el único Dios que hay en el universo. Así es que funciona Dios. Bueno. Entonces, nosotros miramos aquí, versículo 23, la secuencia de la primera resurrección. Pero cada uno en su debido orden. El primero en morir para ser resucitado, ¿quién fue? Luego, después de Jesucristo, ¿quiénes fueron resucitados? Las primicias. Para ustedes que escuchan por primera vez esto, tiene que leer el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Versículo aquí.
versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora ¿qué? Novena. O sea, desde las 12 del mediodía hasta la ¿qué? Hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, o sea, cerca de las ¿qué? De las 3 de la tarde, Jesús, o sea, Yahshua, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, para esto es que me has enviado. ¿Para que yo qué? ¿Para que yo qué? Resuelva el problema. Es que él allí está resolviendo el problema. Machía, siendo clavado en un madero, está resolviendo el problema. El hecho de que Machía fue clavado en un madero era porque de esa forma era que él resolvía el problema. De pronto para usted es duro esto que voy a decir. Si el ser humano está bajo el poder del diablo, porque venció a Adán, Dios manda a un hombre que venza al diablo y recupere la cosa para Dios otra vez, ¿o no? Entonces este hombre se tiene que enfrentar con el diablo o no. Y este hombre tiene que vencer al diablo o no. Entonces piense cómo Machía venció al diablo, piénselo. Piense que tenía que vencerlo y piense cómo lo venció. Entonces mire, Dios es infinitamente inteligente. Ningún ser humano se compara en su inteligencia con la inteligencia que tiene Dios. La inteligencia de Dios es infinita. Entonces mire, Dios es más inteligente que todos los ángeles juntos, cualquiera que sea. La forma como Él va a resolver el problema es el siguiente. Manda a Machía para que Machía venza al diablo, ¿cierto? Entonces, el diablo, Satanás, que tiene el imperio de la muerte, él piensa que si él mata a Machía, ya gana. Eso es lo que piensa el diablo, ¿no? Pero el diablo se olvidó que Machía no era terrenal, que Machía era celestial y que la genética de Machía no tenía nada que ver con la genética de quién, de nosotros, sino que era una genética que el mismo que había engendrado esa genética, ¿quién era? El Padre. Por eso él decía, allí viene el príncipe de la potestad del aire, pero él no tiene nada de él en mí. La genética que yo tengo, ¿de quién es? Del Padre. ¿Ya lo entendió, cierto? Bueno. Entonces, Satanás hace un juicio falso y Dios lo permite. Y en el juicio falso se da todo el mundo cuenta que Machía es inocente, ¿o no? Entonces Satanás decide matarlo. ¿Y matarlo dónde? Matarlo en la cruz. Matarlo en la cruz. ¿Cierto? Si Satanás decide matar a Cristo Jesús en la cruz, entonces usted ya sabe que la cruz no tiene que ver nada con Dios. ¿Ya lo vio o no? ¿O se lo repito? El que está tomando la decisión de matar a Cristo Jesús, ¿quién es? Es Satanás. Pero Dios está callado porque ese es el plan de Dios, que Satanás mate a Cristo Jesús. Porque si Satanás no mata a Cristo Jesús, entonces Dios no tiene un motivo para qué, para enjuiciar a Satanás. ¿Ya lo entendió? Entonces el motivo que Dios ideó para poder enjuiciar al diablo y poder defendernos a nosotros es que Satanás cometiera el error de matar a alguien que no tenía nada de él, que viniera de quién, de Satanás. Y ese era Machía. Entonces Satanás dice, mátenlo, mátenlo, mátenlo. ¿Mátenlo dónde? En la cruz. Entonces no me va a venir a usted a decir que la cruz es bendita o que la cruz es santa. O no me va a venir a usted a decir que por la señal de la Santa Cruz. Por favor. Ya dejemos eso. Dejémosle eso a los líderes religiosos
que lo hacen a sabiendas o lo hacen por ignorancia, pero lo hacen, ¿o no? El que mató a Cristo Jesús en la cruz fue Satán. Y la cruz era el instrumento de Satán. Y el instrumento de Dios, ¿quién era? Jesucristo. Entonces Satanás creyó que matando a Jesucristo en la cruz, él vencía a Jesucristo y ya no había más problema. Pero ahí fue que se equivocó. Porque cuando él lo mata en la cruz, resulta que Dios le explica, ven Satán, mataste a Jesucristo, ¿sí? A Yahshua. Ahora te pregunto, ¿era culpable o era inocente? ¿Qué creen ustedes que Satanás le va a decir a Dios? ¿Quién era Cristo Jesús? ¿Culpable o inocente? ¿Qué dice Satanás? Inocente, ¿cierto? Entonces, si era inocente y él no tenía nada de él que viniera de ti, sino que todo era de mí, dice Dios a Satán, ¿tenías derecho a tocarlo a él? Satanás sabe que no. No tenía derecho porque él no era un hombre caído. Él era un hombre que venía del cielo. Y él no me dio ningún motivo de caída. O sea que él no cayó. O sea, no tenía derecho. Ya viste que no tenía derecho, pero lo mataste. Eso significa que ahora yo tengo el derecho de enjuiciarte a ti porque mataste a quién? A un inocente que era mi hijo. Entonces Satanás ya se dio cuenta que ya perdió. Que Dios podía hacer con él lo que Dios quisiera. ¿Ya lo entendió? Esa fue la forma como Dios venció a Satanás. ¿Estamos entendiendo esa parte? Entonces, usted tiene que meterse con Jesucristo. Porque Él es el hombre que Dios colocó para cambiarle a usted la genética. Y que usted viva ¿para cuándo? Para siempre. Usted no tiene que meterse con ninguna cruz, sino con Jesucristo. ¿O usted quiere tener genética de la cruz? Bueno, bien pueda. Gracias, apóstol. Apóstol, ¿qué genética tendría entonces Satanás? Tenía la genética de un ángel caído. Cuando los ángeles cayeron, la genética de los ángeles también cayó. Porque cayeron. Todo lo que cae se le daña la genética. Él era un ángel. Y como ángel tiene una genética angelical. ¿Quién se la dio? Dios. Así como Adán tenía una genética como hombre, que se la dio Dios. Pero la genética de los ángeles Dios no se la dio para que ellos la reproducieran. Pero a los hombres sí le dio la genética para que ellos se reproducieran. ¿Ya lo entendió? Pero Satanás cuando cae también se le daña la genética. Sencillo. O sea, él no está como Dios lo creó realmente. Pero si alguien tiene una pregunta, bueno, entonces mira, ¿alguien tiene una pregunta? Pregunta. El problema es de tiempo, porque no hay tiempo. Bien pueda. Apóstol, más que una pregunta es una observación. Sí. En el día de ayer, donde yo me hago a vender minutos con una de mis hijas, hay un varón que se congrega por ahí cerca. Y mire que él estaba hablando sobre lo que dice aquí en el versículo 46 de Mateo 27, donde dice, ¿por qué me has desamparado? Sí. Entonces el predicador le dijo a él que Jesucristo era un pecador y el Padre no lo quería escuchar. Entonces, ¿Cómo así que era un pecador? O sea, cuando él le dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces el predicador le dijo de que Dios no lo escuchaba a él porque Jesucristo era pecador. Entonces cuando yo lancé la palabra, porque de hecho hace unos 3 años atrás usted la dijo y yo la escribí aquí, Sí. y no tengo bolígrafo para decirle para que la haya escrito ahora, y dijo, para esto fui preparado. Y ese hombre tiene apenas 3 años en el Evangelio y él se quedó aterrado del engaño del cual el primo de él, que es el predicador de esa congregación, le está diciendo esas barbaridades. Que Jesucristo, Que Dios no lo escuchaba a él en la viga de ejecución cuando decía eso, sí. porque él era un pecador. Hay unos que dicen, según las traducciones, ¿por qué me habéis desamparado? Pero hay una traducción que dice, para esto fui preparado. O sea, él dice, para esto fui preparado, porque en ese momento
Cuando Cristo Jesús entrega el Espíritu, Él dice una frase que es fundamental. Consumado es. ¿Se acuerda? Y la palabra consumado es que algo que tú estás haciendo, lo has ¿qué? Lo has realizado, o sea, lo has cumplido. Esa es la palabra consumado. Consumado es que el propósito por el cual que Dios envió a ti aquí a esta tierra, tú dices, consumado es Dios. O sea, he cumplido el propósito por el cual usted me creó, Dios. Entonces, Machía decía, consumado es decir, he cumplido el propósito por el cual el Padre me mandó como ¿qué? Como un hombre. El propósito era que yo, Machía, le diera al diablo ¿dónde? En la cabeza y salvara a la humanidad. Y él dijo, consumado es. O sea, he cumplido, consumado es. Entonces, antes de eso él dijo, por eso dijo, para esto yo fui preparado, fue para esto. Para eso que él está haciendo en ese momento, ahí clavado en ese madero. ¿Para qué Dios preparó a Machía? Para eso, para que hiciera eso. Cuando una persona cumple su propósito, ¿qué le pasa? Cuando una persona cumple su propósito, ¿qué le pasa? Entonces, Machía en ese momento está muriendo porque el propósito por el cual él vino a la tierra se está cumpliendo allí. Y al cumplirse su propósito allí, él muere cumpliendo el propósito por el cual él vino, o sea, por el cual Dios lo preparó, para que él cumpliera ese ¿qué? Ese propósito. El propósito por el cual él vino está en Génesis 3:15. Mírelo aquí. A eso es que él hace referencia. Para esto me preparaste. Mire. Versículo 15, capítulo 3 del libro de Génesis. Y pondré enemistad entre ti, Satanás. Una. Y en este contexto bíblico, y la mujer, que era el pueblo de Israel en el cual iban a ser ¿quién? La semilla, ¿cierto? Jesucristo. Y entre tu simiente, eso significa que Satanás engendrará un hijo. Dios se lo va a permitir, que Satanás engendre un hijo, el cual se llama el anticristo. Dios se lo va a permitir. Y la semilla de ella, o sea, un hombre nacido ¿dónde? En Israel. Él, o sea, la semilla de quién? De la mujer, o sea, un hombre que nazca en el pueblo de ¿qué? Te aplastará la ¿qué? Y tú le herirás el ¿qué? El cuerpo. ¿No le hirieron a Cristo Jesús todo el cuerpo? Pero en esa batalla, ¿qué hizo Cristo Jesús? Le dio al diablo en la cabeza, o sea, lo venció. Por eso fue que él dijo, consumado es. O sea, he cumplido el propósito por el cual fui enviado. Le di al diablo en la cabeza y he hecho lo que tenía que hacer para favorecer ¿a quién? A la humanidad. Entonces, Cristo Jesús ya lo hizo, ahí lo hizo. Cuando él ya muere, el Padre manda al centurión que le introduzca a Machía la lanza en el costado. Y el centurión le mete la lanza y saca la lanza. Cuando el centurión mete la lanza y saca la lanza, sale el chorro de sangre. Ese chorro de sangre cae sobre la tapa del arca que está debajo de la tierra, y ahí es que Dios perdona los pecados de nosotros. Por eso es que nuestros pecados han sido perdonados por la ¿qué? Por la sangre de Jesucristo. Pero para que eso sucediera, nuestro Señor Jesucristo tenía que estar muerto, no podía estar vivo, tenía que estar muerto. Apóstol, en la Biblia la otra, ¿Cuál otra? la orija, Tú estás hablando ¿No la de tiene ahí? esta, No, la otra. de esta, No, la otra. de esta. No, el pacto renovado, la otra. ¿Un Nuevo Testamento? Sí, esa. ¿Qué dice? Ahí dice, ven y recibe la copa del sacrificio, me parece que dice en esa otra Biblia. Para esto fue preparado, ven y recibe la copa del sacrificio. Y eso fue lo que el Padre hizo. Porque el que tenía que recibir la copa, ¿qué había en la copa? La sangre, era el Padre, porque Machía ya estaba muerto. Entonces el Padre era el que siguió haciendo lo que tenía que hacer, porque Machía ya había hecho la parte de él. Entonces ahora el Padre la lanza en el costado, la sangre cae sobre la tapa y el Padre perdona a todos nosotros. Es sencillo.
Ahora miren, antes de que terminemos aquí, estábamos hablando aquí, Mateo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el ¿qué? El Espíritu, o sea que murió. Y he aquí el velo del templo, eso fue en Israel, ¿no? Se rasgó en dos de arriba abajo, y el que lo rasgó en dos fue de arriba abajo. Arriba el Padre, abajo nosotros. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Pues no voy a dar muchos detalles de esto por el tiempo. Versículo 52. Y se abrieron los ¿qué? Los sepulcros. Y muchos cuerpos, dice cuerpos de santos, o sea, de personas que habían muertos lavadas con la ¿qué? Que habían dormido, ¿sé qué? ¿Quiénes fueron los que se levantaron? Los cuerpos. O sea, que Dios coge el cuerpo que tenía la persona cuando murió, que tenía una genética que lo destruía, porque venía de Adán, ¿se acuerda? Y a ese cuerpo que tenía la persona, en ese momento le cambia la ¿qué? Le cambia la genética. Y le da la misma genética que tenía el cuerpo de ¿quién? De Machía, cuando Machía fue levantado. Y se la da al cuerpo de la persona y le cambia la genética. Y le regresa a la persona un cuerpo con otra ¿qué? El mismo cuerpo con otra ¿qué? Con otra genética. Entonces ellos se levantaron, el cuerpo no quedó allí, Dios le cambió la genética. Entonces ellos se levantaron y saliendo, versículo 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, esta persona. A esto se le llaman las ¿qué? Estas personas, como tenían un cuerpo con una genética distinta a la de nosotros, ellos no podían estar en la tierra porque tienen un cuerpo con otra genética, ¿o no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ahora les voy a decir esto, que de pronto ustedes no entienden esta parte, para que la entiendan. Nuestro Señor Jesucristo no resucitó el domingo. El domingo le llevó al Padre estas personas que resucitaron después de que resucitó. El domingo por la noche, no es la noche del domingo para lunes. La noche del domingo es la noche del sábado para domingo. Ustedes entienden esa parte, ¿cierto? Entonces, nuestro Señor Jesucristo resucitó el sábado a las 3 de la tarde. Entonces, esa noche, que es la noche del sábado para el domingo, es la noche del domingo. Esa noche que ya es domingo, cogió él a ellos y se los llevó ¿dónde? Al Padre, y se los entregó al Padre, y esa misma noche ¿el qué? Él bajó. Y estuvo 40 días y 40 noches. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo resucitó el sábado y el domingo celebró la fiesta de las primicias, nuestro Señor Jesucristo murió el miércoles, bíblicamente hablando. Ahora, vámonos para... entonces, nuestro Señor Jesucristo, luego las ¿qué? Las primicias. Luego los que son de Jesucristo en la ¿qué? En su venida. O sea, la fiesta de ¿qué? De Yom Teruá. Luego los del fin, que estábamos en ese asunto. Luego los del fin. Los del fin son los dos testigos y las personas que mueran decapitadas. Libro de Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Versículo. Apocalipsis capítulo 6. Versículo. El sexto sello. El sexto sello. Versículo 9. El quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por causa de testificar acerca de la revelación que tenían de ¿quién? De Jesucristo. O sea que ellos sabían, conocían la identidad de Jesucristo, de quién era Él. Es que el problema es que la gente no sabe quién es Él. Ese es el problema.
Cuando tú sepas quién es Él, ya sabes que el asunto es con Él, no con otra persona, sino con Él. Y no metes a nadie más porque el asunto es con Él. Estos saben quién es Él. Ya saben quién es Él. Entonces dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Yahweh, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que tendrían que descansar todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios dice eso? Que esperaran hasta que se completara el número de los que iban a ser muertos como ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder resucitarlos cuando estén todos ellos juntos. O sea que Dios aquí está esperando que todos los que van a morir, como están muriendo estos, ¿lo está viendo o no? Se junten todos. Y cuando todos estén juntos, ahí es que el Señor los ¿qué? Los resucita. Estos son los del fin. Y los dos testigos, que también mueren en el fin. ¿Cierto? Bueno, ahora en el capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, de juzgar no es de señalar ni de condenar, sino facultad de gobernar. Y vi las almas, lo está viendo, ¿no? De los que decapitados por causa de retener las enseñanzas y la revelación de vida de quién era Machía, quién era él. Los que no habían adorado a quién, o sea, al anticristo, ni a la imagen del anticristo, y que no recibieron la marca, el código, es un código, en su frente, ni el código en sus manos, y vivieron y reinaron con Jesucristo, ¿cuándo? 1000 años. Estos son los últimos 1000 años del tiempo como tal. Porque a partir de esos 1000 años ya vamos sin tiempo, o sea, por los siglos de los siglos de los siglos. Este es el milenio séptimo, el milenio que le corresponde gobernar aquí en la tierra, ¿a quién? A Jesucristo. Ahora dice, pero los otros muertos, o sea que está hablando de dos clases de muertos. ¿Lo está entendiendo, cierto? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron los ¿qué? Así se cumple la primera ¿qué? La primera resurrección. Y el que no resucitó aquí, no resucita más. Versículo 6. Dichosos y santos el que tiene parte en la ¿qué? La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Yahweh y del Mesías y reinarán con él 1000 años. La segunda muerte. Hasta aquí en la primera resurrección. El que no resucitó hasta aquí, nunca más resucita para vida eterna. Resucita, pero ¿para qué? Para condenación eterna. Entonces, alguien pregunta, ¿y los otros muertos? Los otros muertos, cuando se cumplan los 1000 años, serán sacados, pero para recibir una condenación eterna. Porque ellos pertenecen a la ¿qué? A la segunda resurrección. Significa que la primera resurrección es resurrección ¿para qué? Para vida eterna. Pero la segunda resurrección es resurrección para condenación eterna. Significa que los que mueren con Machía resucitan en la ¿qué? En la primera resurrección. Pero los que no murieron con Machía resucitan en la segunda resurrección y resucitan para condenación eterna. Todos. Entonces, la primera resurrección tiene una serie de etapas hasta la parte final. Pero la segunda resurrección es una sola. Ya lo entendimos, ¿cierto? Entonces, quisiera leer para terminar en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 11.
Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en el trono blanco no es porque Dios sea racista, porque la otra vez un amigo me dijo que no leía la Biblia porque dice que un trono blanco, Dios es racista. Le digo, vos sos negro, yo también. Dios no es racista. Si Dios fuera racista, no me hubiera llamado. Pero Él no es racista. ¿No ve que Dios hizo a todos nosotros? Dios es un Dios de diversidad. Quítese ese problema del racismo, que en Dios no hay racismo. Ustedes saben quién creó el racismo. El racismo lo creó Satán, para que los seres humanos tuvieran sus diferencias y se mataran unos a otros. Es Él que hace eso, pero Dios no. ¿O usted cree que cuando lleguemos al tercer cielo usted va a ver ángeles indios, va a ver ángeles chinos, va a ver ángeles negros y va a haber ángeles blancos y va a haber ángeles de todos los colores? Porque Dios es un Dios de diversidad. Él no hizo solamente el mango, hizo la papaya, hizo la pera, hizo el banano, hizo toda clase de frutas, porque Dios es un Dios ¿de qué? De diversidad. Y usted va a ver lo bonito que se ven todas esas personas de todos los colores y todos esos ángeles de todos los colores alrededor del Señor. Usted va a ver lo bonito que se ve, porque Dios es un Dios de diversidad. Alabe lo que Él vive. Ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios de diversidad. ¿O qué cree usted? Bueno, entonces dice, y vi un trono blanco, o sea, un trono blanco es un trono ¿de qué? De justicia. De justicia. Y al que estaba sentado en ese trono, de cuyo rostro tanto la tierra como el cielo huyeron. ¿Por qué huyeron? Porque era la ¿qué? La vieja naturaleza, la vieja creación. Entonces la quita y coloca la ¿qué? La nueva creación. Sin encontrarse lugar para ello. Claro, no va a haber lugar para lo viejo. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. ¿Cierto? Versículo 12. Y me fue concedido ver a los muertos, tanto los de gran renombre como los pequeños. No está hablando de niños, está hablando los de gran renombre como los que no tenían tanto renombre. Los famosos, los de mucho dinero, los de mucha alcurnia y los que no tenían estrato, que también eran estrato 0 o menos 0, como sea, o menos 1. Y entonces dice, estaban de pie delante del trono y fueron traídos unos rollos, o sea, ¿unos qué? Unos libros para ser abiertos. Uno en particular, codificado como el libro de la ¿qué? Eso, de la vida. Fue desenrollado y todos los que habían experimentado la muerte sin quién, sin Mashiach, fueron juzgados según sus obras. Y nadie se salva según sus obras, porque la salvación es porque reconocemos que Mashiach es el que nos salva, porque nosotros no podemos ¿qué? Salvarnos, porque necesitábamos que Dios mandara ¿a quién? A otro hombre que tuviera una ¿qué? Una genética distinta a la de quién, a la de nosotros, ¿ya lo vio? Entonces, los que tenemos esta genética de Adán, no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos uno que tenga otra genética distinta a la de nosotros. ¿Ya lo vio? O sea que la obra no salva, porque la obra no te cambia la genética. El que te cambia la genética es Mashiach. Por eso tenés que creer es en Él, para que Él te cambie la genética. ¿Ya vio por qué la obra no salva? Porque usted necesita es nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo usted tiene que reconocer que usted es caído y que Mashiach es el que lo salva. Entonces dice, fue desenrollado y todos los que habían experimentado la muerte fueron juzgados según sus obras, de acuerdo a las cosas que habían sido registradas en los libros. O sea, Dios está registrando todo lo que la gente hace y está callado. De la única forma que esto no se tiene en cuenta para uno, contra uno, es que uno reciba a Mashiach. Y cuando recibes a Mashiach, esto se borra. Y el mar se abrió y entregó los muertos que había en su seno. O sea, debajo del mar, ¿usted sabe lo que hay? ¿Usted sabe
¿Ha escuchado del círculo de fuego del Pacífico? ¿Usted ha visto lo que hay abajo en el Pacífico? Está un respiradero. Usted ve que por ahí, ¿qué sale por ahí? Pura candela. ¿De dónde cree usted que viene esa candela? De más abajo. Y sale por allí, es el respiradero de abajo. Y dice, asimismo la muerte entregó la lista de todos los que había en su registro. Y el Seol, o sea, el lugar donde estaban esos muertos, abrió sus puertas para permitir a sus muertos volver a la vida, para ser juzgados cada uno según sus ¿qué? Según sus obras. Y la muerte y el Seol, que es lo que uno conoce como el infierno, fueron arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego. Este lago que arde con fuego es la segunda ¿qué? La segunda muerte es el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. ¿Por qué? ¿Porque Dios los condenó? No. Ellos ya estaban condenados. Antes Dios mandó a Machía para que los librara de la ¿qué? De la segunda muerte. Pero ellos, engañados o porque no quisieron, dijeron no, no te aceptamos. Y no aceptaron al que los podía librar de la ¿qué? De la segunda muerte. Por eso es que ellos reciben esto. Nada más. Dios no está condenando a nadie. ¿A quién está condenando Dios de nosotros? ¿Dios está condenando a alguno de nosotros? Si Dios quisiera condenarnos, ¿por qué va a mandar a Machía? Simplemente no lo manda y todos nosotros ya estábamos ¿qué? Ya estábamos condenados. Entonces, la condenación está, el mismo Machía dice, la condenación está en que la luz vino al mundo. Y ustedes no me quisieron recibir. ¿No dice Machía? Él dice claramente, la condenación está en que la luz vino al mundo. O sea, yo vine al mundo para que ustedes no ¿qué? No fueran condenados. Pero ustedes no aceptaron que yo fuera aquel que los pudiera librar de la ¿qué? De la condenación. Y no me aceptaron a mí que podría librarlos de la condenación. Entonces ustedes mismos fueron los que se condenaron. Yo no los condeno. El mismo Señor dice, yo no condeno a nadie. ¿A quién condena el Señor? Porque Él no es la condenación. Él es la ¿qué? Él es la salvación. Entonces, quítese de la mente la idea de que Dios condena. Dios no condena a nadie. Cada quien de su propia voluntad se ¿qué? Se condenó. Porque Dios le dijo, allí está Machía. Con Machía no serás condenado. Y la persona no aceptó que con Machía no iba a ser condenado. Entonces se condenó, fue por eso. Nada más. Termino aquí. Y dice, y si alguno no fue hallado inscrito, ¿dónde? En el libro de la vida, o sea, de los que sí aceptaron que Machía era el que los ¿qué? El que los salvaba. ¿Fue lanzado dónde? Esta es la ¿qué? La muerte segunda. Eso es. Termino allí, después seguimos. El asunto es de tiempo. El tiempo no alcanza para hablar de tantas cosas que necesitamos hablar, que necesitamos que Dios nos explique en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Tú tienes algo que decir? ¿Tu nombre es Sandra? ¿Sandra? ¿Tenemos tiempo o no? Uy, el tiempo corrió. ¿Todos tienen su vehículo? ¿Todos tienen su vehículo? ¿Ah? Si ustedes, les comento, muchas veces Dios los está poniendo a prueba a ver ustedes qué es lo que están pensando. Y muchas veces usted no entiende. Cuando Dios dice, todos tienen su vehículo, usted es capaz de decir que no tiene nada. No hable así, no diga eso, que Dios quiere a ver usted si confía o no confía para darle su vehículo. Y usted dice, pero yo con qué chunche. No, olvídese de eso. ¿Acaso Dios no es el dueño del oro y la plata? Es que ese es el problema de nosotros. Pensamos que somos nosotros, no somos nosotros. ¿Quién es? Es Dios. Dios es el que va a hacer el movimiento y te va a dar el vehículo. Pero tú con tu cabezota que tenés no entendés.
¿Qué culpa tiene Dios? Bien pueda. Yo tengo una duda. En el tiempo que llegué conocido al Señor, ahí me hablan de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Sí. Yo no entiendo bien eso. Yo no sé si son tres cuerpos diferentes. Sí, a ti te hablaron de la Trinidad. Sí, Sí. pero son tres cuerpos diferentes en una misma persona. No, mira. Dios es uno. A veces no sé a quién orarle, al Padre. No, espérate, tranquilo, mira. Ante todo, piensa que Dios es un solo Dios. Piensa en eso solamente. ¿Ya piensas en eso? No estás pensando en tres dioses, ¿cierto que no? Bueno. En ninguna parte de la Biblia aparece la palabra Trinidad. ¿O sí aparece? Bueno. Siempre dice Dios es ¿qué? Dios es uno. Y siempre dice Dios es uno. Ahora, no está diciendo que como Dios es uno, y ese Dios es Jesucristo, entonces Jesucristo es el Padre, Jesucristo es Jesucristo, y Jesucristo es el Espíritu Santo. ¿Eso dice la Biblia? Yahweh es el Padre. El que nosotros conocemos como Abba Kadosh, o sea, el Padre de nosotros, el que hizo el universo. Pero Yahweh tiene su palabra, y su palabra es especial. Su palabra es una persona que es uno con él, porque es su palabra. Y esa palabra es Yahshua. Y ese Padre también tiene una presencia, su presencia, que es lo íntimo de su ser. Y esa presencia es su Ruach HaKodesh. Y siguen siendo uno. Lo que pasa que en este caso, Mashiach es persona, como el Padre es persona. Pero aunque Mashiach es persona, es la palabra de Dios. Pero está en cuerpo. Sí, claro. ¿No lo viste que vino como un hombre? Y aunque la Ruach HaKodesh es la presencia de Dios, es persona. Pero no son tres dioses. Si fueran tres dioses, Mashiach pensaría una cosa, el Padre pensaría otra cosa y la Ruach HaKodesh pensaría otra cosa, pero no piensan así. Siempre piensan lo mismo. ¿Ya lo entendió? Siempre piensan, siempre funcionan como una unidad. ¿Ya lo entendió? Como una unidad, funcionan como uno solo. Uno solo es la función, o sea, la forma como funciona como uno solo. ¿Entiende? A eso es lo que se le llama unidad. Unidad es la forma como Dios funciona. O sea que yo le oro a un solo Dios cuando digo en el nombre de Jesús. Claro, tú lo que estás siguiendo es el protocolo. O sea que Dios tiene un protocolo que es distinto. O sea, tú le dices a Yahweh, Padre, por la autoridad de Mashiach. ¿Por qué? Porque fue a Jesucristo que el Padre mandó para que tú tuvieras la puerta ¿qué? Abierta para entrar otra vez en una relación ¿con quién? Con el Padre. Entonces cuando tú dices, en el nombre de Jesucristo, el Padre ya sabe que tú ya sabes que es por Jesucristo que tú tienes derecho a entrar a Él. Tú lo que estás siguiendo es el protocolo. ¿Ya lo entiendes? Y el que te ayuda allí, ¿sabes quién es? La Ruach HaKodesh, porque ese es el protocolo. Así es que funciona Dios. Y todavía sigues viendo a un solo Dios. Sencillo. ¿Ya lo entiendes? Entonces ya, ¿entendimos esa parte? Bueno, bien pueda. Si ellos lo permiten, porque el tiempo es de ustedes. ¿Lo permiten? Bien pueda, Sandra. Bueno. Cuando tú hablas de las personas que ya se murieron, ellos están, o sea, las personas que ya murieron, ¿están dormidos? ¿O están, los que fueron con Dios están con Dios y los que no están con Dios están ya en el infierno? Sí, mira, cuando una persona se muere, se parte en tres, ¿cierto? El espíritu de la persona vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo, los deudos, lo meten en la tierra, hay unos que lo creman, no sé, el cuerpo, ¿cierto? Pero el alma, que es la persona, en ese momento, si no se decidió a meterse con Jesucristo, ya se quedó atrás,
ya se quedó afuera. Entonces, si la persona allí se murió con Jesucristo, Dios manda a sus ángeles que lo lleven a el tercer cielo, al paraíso, a que esa alma espere la ¿qué? Espere la resurrección, la primera resurrección. Si se murió sin Jesucristo, esa alma cae abajo y como dice allí, va a un lugar que se llama el ¿qué? El Seol, a esperar el ¿qué? El juicio en el gran trono blanco o el trono de justicia para que le digan que va a un lugar peor que se llama la segunda muerte, o sea, el lago de fuego. Pero no es que está dormido. Él ya sabe. Sí, son conscientes, sino que la palabra dormido se usa porque cuando tú estás dormida, ¿se te puede despertar? Sí. Cuando estoy dormida, sí me pueden despertar. ¿Ya lo entiende? Entonces, como la persona se murió con Jesucristo, un día Jesucristo lo va a despertar. ¿Qué es despertar? Lo va a regresar a la ¿qué? A la vida. Por eso es que dice que está dormido. Como cuando una persona está dormida y lo tocan y la persona se levanta. A eso es que él hace referencia. Pero no está hablando de que está durmiendo, roncando. No, no está roncando. Sino que dice dormido porque, te pongo este ejemplo. Si una persona se murió, ¿lo podés tocar para que se levante? No. ¿Quién es el que puede hacer eso? Eso. Entonces, cuando tú estás dormida, viene alguien y te toca y te despertas, ¿cierto? Es lo mismo que cuando una persona se muere con Jesucristo, Cristo Jesús lo va a tocar o le va a hablar y la persona se ¿qué? Se levantará con otro cuerpo. Por eso es que él dice duerme. Pero no es dormir del sueño, sino es dormir de la primera muerte. Para despertarse para vida eterna. A eso que hace referencia. Bueno, nos levantamos. Que el Señor os bendiga. Y que el Señor os dé su medio de transporte. De pronto tu mente como que dice, yo no lo creo así. Bueno, entonces yo voy a creer por vos. ¿O no? ¿Puedo creer por ustedes? Entonces yo creo que Yahweh sí es capaz de darle a ustedes un medio de transporte. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor Jesucristo, que tú has venido de parte del Padre para hacer mucho por mí. Hoy, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único Señor, como mi único Salvador, y te pido que hagas de mí y de mi familia las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca, jamás.